Shalom, shalom. Qué bendición volver a estar con el pueblo de Adonai, con el pueblo de Elohim, para compartir una vez más una parte de esta porción, un resumen, un compartir de su palabra. Y es que para eso, como siempre lo digo, nos reunimos para compartir su palabra, para vernos, para estar juntos en un Shabbat, el día establecido por Adonai, para conectarnos con nuestro Abacadosh. Y bueno, Shabbat Shalom a todos, Ajinas Hayot, hermanos, hermanas, Javerín, amigos, bendiciones sean para todos en el poderoso nombre de Yeshua. Una vez más compartiendo esta porción de la semana, muy interesante, parece corta, es relativamente corta, pero nos da mucho mensaje. Y una de las cosas que siempre hacemos en la porción es buscar al Mesías, al Mashiach, a Yeshua, a Jesús, en la porción, pero también para transformar nuestras vidas. ¿De qué manera nos va a hablar el Eterno para cambiar ciertas áreas de nuestras vidas, proyectarnos a lo que Adonai quiere para nosotros, para esa transformación que queremos o que quiere Adonai en nosotros, y que toda su palabra está para eso, para enseñarnos, para instruirnos, para transformarnos y llegar al conocimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque el versículo pues que mucho conocemos que dice, porque la Torá tiene el propósito de mostrarnos a Yeshua. Hay otras definiciones o traducciones que dicen la finalidad, otras dicen porque el fin de la ley o de la Torá en este caso de la ley es Mashiach, ese es Cristo, dicen. Pero sabemos que esa palabra es propósito. ¿Con qué propósito está la Torá? Para mostrarnos al Mashiach. Bueno, y comparto esta pantalla de la porción de esta semana. Déjame compartir aquí esta pantalla y vemos de una vez todo parte de esta porción, porque siempre las porciones tienen una información especial que nos va a alimentar nuestro Ruach, nuestro espíritu. Y bueno, y estamos en la porción número 5. La porción número 5 de la porción de esta semana, donde estudiaremos un personaje muy especial que tiene por nombre la porción Hayei Sarah. La vida de Sara. Aquí está el verbo hayei, que es vida. Y Sara, pues la esposa de Abraham, la matriarca diríamos, del pueblo de Israel, del pueblo que el Eterno está estableciendo ahora con el nacimiento de Isaac. ¿Vale? Entonces tenemos esta porción muy hermosa que nos va a dar una hermosa enseñanza. Es la paracha esta semana que abarca el libro de Bereshit o Génesis del capítulo 23 1 hasta el capítulo 25 18. Una historia que habla de la partida, aunque es un poco contradictorio, ¿no? Porque se habla de la vida, pero en este caso se muestra es la muerte o la partida de esta matriarca. También tenemos lo que es la Haftará, la porción de los profetas, que también se conecta, que acompaña al estudio de esta porción de la Parashá o de la Torá, ¿sí? Y en este caso tenemos a Primera de Reyes o Melahim Aleph del capítulo 1 verso 1 hasta el 31. Es la porción de esta semana que nos trata sobre, se describe sobre la sucesión del rey David por Salomón y se relaciona con la porción de esta semana en que, igual que la porción de Hayei Sará, en los temas del legado y de la continuidad, ambos textos, tanto la Parashá como la Tará,
abordan la importancia de asegurar la transición del liderazgo y la perseveración de la línea familiar, ¿sí? Aquí David da el trono a su hijo Shlomo o Salomón, y así Sara da ese legado a Isaac, porque es lo que toda vida de las personas justas, Sadit, dejan ese legado. También tenemos lo que es el Brit Hadashah o el pacto renovado, como es Mateo 1:17, capítulo 1 del 1 al 17, que nos habla de la genealogía de Yeshua y menciona a Abraham como primero en la lista de esa genealogía. Se traza el vínculo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y así sigue la sucesión hasta Mashiach, cuyas historias son, como dije anteriormente, un legado familiar. Son centrales de esta porción de Hayei Sarah. También tenemos a Hebreos 11, del 11 al 12, que también nos habla sobre Sara, ¿sí? Resalta a Abraham y Sara relacionados porque ellos destacan la providencia divina y la descendencia prometida. Se le prometió a Abraham, aún con todos los pronósticos que tenían, tanto ellos como el mundo le había dicho, y se da el que cree y el que confía, el que espera, pues la promesa se cumple. Y primera de Pedro 3:16 es una forma de elogiar la virtud, la sujeción de la esposa, en este caso Sara, reflejando la dedicación, la sujeción. Cuando hablas la sujeción es dejar ser cubierta por su esposo, dejar que sea él el que proteja, el que provea, el que las ayude, el que las cuide, ¿sí? Entonces Sara vemos cómo dejaba que Abraham la llevara, porque ella se vino cuando Adonai le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, se trajo a Sara y ella diría, ¿y a dónde me lleva? Pues ella se sujetó al liderazgo de Abraham, que es un liderazgo no por imposición, sino por amor. Y bueno, eso nos destaca lo que es Primera de Pedro 3:16, 3 del 1 al 6, muy, muy interesante. Bueno, también tenemos cómo se divide o cuáles son los temas de esta porción de Hayat Sarah. Y la principal, pues, la muerte y sepultura de Sara. Abraham busca una esposa para Isaac. La misión del siervo de Abraham. Y en esa misión, Rizca o Raquel es escogida. Rizca y su familia, que a su vez es la familia de Abraham. Ya veremos esa genealogía. Y en ese proceso de escoger a Rizca, conoce a su familia y se confirma esa elección de que Rizca era la que Elohim había escogido, porque él pidió ayuda, confirmación sobre esa elección. Isaac y Rica, Isaac y Rebeca se encuentran, ¿sí? Por primera vez. Una forma o una sombra profética, un anticipo, una previsualización de nuestro Adón Yeshua HaMashiach con su novia. Los descendientes de Abraham, en este caso ya Sara había muerto y se casó con una mujer llamada Ketura, ¿sí? Y de esa unión entre Abraham y Ketura hubieron descendientes del cual hay un pueblo que más adelante va a ser parte de un tropiezo para Israel, que ya lo veremos luego. Muerte y sepultura de Abraham. El patriarca es reunido con su pueblo. Y los descendientes del hijo que Abraham había tenido con Agar, que es Ismael. Bueno, el Eterno también prometió 12 príncipes en Ismael. Bueno, esto es la porción de esta semana que nos habla de estos temas. Vamos a comenzar.
con la primera, aunque quiero irme un poco más atrás, porque quiero como tomar el contexto. Hemos pasado la porción de la semana pasada, que era un poco larga, pero muy hermosa, nos da una enseñanza muy grande que a medida que vamos estudiando, vemos. Em, Como dije, la porción anterior, vimos cómo Adonai da visita a Abraham, le da y viene con una buena noticia, con una besorá, lo que ahora le llaman el evangelio, las buenas noticias. Viene a evangelizar a Abraham. O sea que el Eterno fue el primer predicador y Abraham el primer discípulo, ¿sí? El primer pueblo que empieza a escuchar esta besorá, que es el nacimiento de Isaac. Viene con esa noticia. Vemos también cómo intercede, cómo es Abraham de hospitalario, cómo intercede por Sedón o Sodoma, de la cual Adonai, a través de Malahim, sacaron a Lot y él huye a Zoar. Bueno, la palabra Zoar en hebreo quiere decir pequeña, ¿sí? Entonces Yahweh causó que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí? O Sedón y Amorá, que también pueblos vecinos como Amat y Seboín fueron también afectados. Según el libro de Devarim 29-23, nos habla que esos pueblos fueron incluidos con la destrucción de em, Sodoma y Gomorra o Sedón y Amorá. Em, Vemos como también el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac. Sara dijo, es muy, eh, eh, causa risa, de hecho, la palabra de Isaac quiere decir risa, porque dijo Sara a Elohim, me ha hecho reír. Sí, eso fue lo que dijo, me ha hecho reír Elohim. Ahora, todos los que oigamos lo que hizo Adonai, reiremos con Sara o nos regocijaremos con Sara porque una mujer ya de edad avanzada pudo tener un hijo. También vemos Agar y Ismael fueron echados de la casa de Abraham por protección de la promesa de Isaac. Y ellos pues salieron al desierto de Parán. Después de todas estas cosas, ya dice que quiero leer este verso en Bereshit 22 del 1 al 4. Vamos a ponerlo aquí. Porque llama la atención eh, estas, esta palabra que dice aquí. Vamos a poner la versión Kadosh. Ajá. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Diríamos, ¿cuáles cosas? Si vamos a la historia, vemos todo lo que pasó a Abraham, Sara, todo el proceso, vivir siendo una mujer estéril, luego da a su sierva, todo el proceso, van a Misraín, llevada al faraón y estando ahí, Elohim se muestra después con Abimelech, también pasa lo mismo y Elohim ha mostrado que él está con ellos. Pero también hay un libro que se llama el libro de Hazer que me llamó mucho la atención la historia. Sé que no es un libro que está en el canon de la Biblia, de la Biblia que tenemos actualmente, pero es un libro histórico que siempre nos da ciertas referencias de cosas que la Biblia no nos dice. Y es que habla sobre qué pasó en esas cosas, qué ocurrió. Y resulta que cuenta el libro de Hacer que pasaron situaciones difíciles cuando Abraham llevó a Isaac a la queda, al amarre, a la
la atadura, como puse aquí, Akedat en hebreo es atadura, cuando llevó a, a Isaac al sacrificio, ya que estaban todo de hecho, después que él, em, Abraham, Sara destetó a Isaac, hicieron una gran banquete, una fiesta muy, y no se oyó más de sacrificio, y Abraham estaba contento, todos estaban contentos, y pasaron estas cosas. Y dice que Elohim probó a Abraham, que fue lo que vimos la semana pasada, lo probó. Y este comentario o este escrito del libro de Hacer dice que el maligno o el opositor, como así le ocurrió a Job, que dice, de tu siervo Job es íntegro, pero ¿por qué no le quitas todo? Algo así mismo también cuenta el libro de Hacer. Tu hijo Abraham, y él muy justo, muy todo, pero ahora que tiene a su hijo ya, entonces Adonai vuelve a probar, dice que prueba a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, y le él respondió, aquí, Ineni, aquí estoy. Y él dijo, toma a tu hijo, tu único hijo al cual tú amas. Y es la primera vez que aparece la palabra amar o amor. ¿Sí? Amas a Isaac y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Entonces eso fue algo muy doloroso para Abraham porque era su hijo que amaba, ¿sí? Y tuvo que empezar a preparar el viaje y le cuenta a, a Sara. Y cuenta el libro de Hacer que Sara dijo, ¿y para dónde lleva a mi hijo? Que no te lo lleve, ¿para dónde va? No, porque él tiene que aprender las cosas de la vida, tiene que aprender a buscar a Adonai, al Eterno, tiene que saber los sacrificios, tiene que saber todo eso. Y él me ha pedido sacrificio y yo voy a hacer sacrificio y él tiene que aprender sobre esto. Sí, también comenta de que todavía estaba Shen y tenían que ser aprender de las historias, de los temas relacionados con Adonai. Y se lo lleva y Sara, muy nerviosa, empieza a prepararle todo, dice el libro de Hacer, que ya muy angustiada empieza a preparar el viaje, a ponerle el mejor traje para que llevara a su hijo, porque así como cuenta la vida de Sara, ella se abocó a su hijo, lo amaba, así como Abraham lo amaba y él estaba pendiente. De hecho, dice ahí el libro que él le dio recomendaciones, inclusive a Abraham, de cómo debe cuidar a su hijo. Si él tiene hambre, dale pan, si tiene sed, dale de beber, guárdalo de una fiera. Bueno, empieza a darle un montón de recomendaciones porque estaba angustiada por su hijo que iba a ser llevado. No sabía que él era el sacrificio, pero sí que iba a estar con Abraham y en todo. Eso era la primera vez que se separaba de Isaac. Y Sara estaba muy angustiosa. Dice, según la historia de ese libro de Isaac, que ella lloró y lloraba y se despedía varias veces de su hijo y lo abrazaba. Tanto así que Abraham se unió al lloro con ellos. Abraham ya sabía. Y después todo la caravana que iba con él también lloraron y toda esa historia porque eh, Isaac se separaba momentáneamente de Sara. Bueno, eso es lo que cuenta el libro. Y fue cuando se fueron. Y fueron a una tierra que se llama Moriah. Esta palabra Moriyá tiene la terminación del nombre Kadosh, el nombre de Yahweh, Adonai, y Moriyá quiere decir enseñanza, ¿sí? Entonces eso quiere decir que Adonai en ese lugar iba a mostrar o dar una enseñanza, una instrucción, un modelo, una enseñanza, ¿sí? Y me llama la atención esta palabra amas, al cual tú amas, amor. Y como dije la primera vez que aparece la palabra amor. Y entonces aquí coloqué la palabra amor en hebreo es ahavá. Viene de una raíz que es haba, ahab, que es dar, ofrecer, acercarse.
que el concepto del amor en hebreo es completamente distinto al amor que conocemos en este mundo. Sí, porque a veces son conceptos más griegos, más filosóficos o abstractos, ¿sí? Pero en el hebreo es más, em, se siente más. Y por eso dice que es dar, ofrecer y acercarse. De hecho, la palabra amor, si vemos cada uno de sus letras en hebreo, que está la Aleph, está la Hei, está la Bet y está otra vez la Hei. Entonces, la palabra Aleph tiene como significado uno, pero también principio, líder, y también se le da la letra Aleph a la posición como si fuera Adonai, ¿sí? La Hey que vimos semanas atrás, que la letra Hey, que fue agregada al nombre de Abraham y al nombre de Sara, esta letra Hey tiene que ver con revelación, con soplo divino, vida. De hecho, se compara o está a nivel como si fuera la letra del Ruach, ¿sí? La Bet es casa o familia. Y nuevamente está la letra Hei, que es vida o soplo, revelación. Entonces, esta palabra, si la asociamos toda, diría algo como el amor verdadero nace de uno, Adonai, trae vida, edifica la casa o la familia y vuelve a dar vida. Entonces, más o menos sería eso el significado de Ahabá, amor, ¿sí? Que no sale, que da vida, trae, edifica, provee. Es que ese significado de amor tiene muchas connotaciones que nos ayuda a entender más la palabra hebrea. Eh, Amar no solo es un sentimiento, hay sentimientos, sí, pero no es solamente un sentimiento, es una acción que se expresa dando, cuidando, buscando el bien del otro. ¿Sí? Em, en la Torá, cuando se habla de Ahabá, es un tipo de amor que es voluntario, nace del corazón, es fiel, se sostiene incluso en las dificultades, es activo, o sea que se demuestra con hechos, es compasivo, porque incluye el arraje, la misericordia, la bondad, ¿sí? El amor verdadero nace de uno, como dice aquí, nace de uno y ese uno es Adonai, porque pues ya sabemos que la Biblia, el Brit Hadashah sobre todo habla de que Elohim es amor. Eh, Ahí en Devarim se muestra, Devarim 6:5 dice que y amarás a Adonai tu Elohim, amarás, o sea que te entregarás a Él en todo. Con amor eterno te he amado, dice Adonai en Jeremías 31:3. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, como dice Baikrat, Levítico 19:18, que nos comenta que amar al prójimo. ¿Y qué es amar al prójimo? ¿Sí? Acercarse, dar, ofrecer. ¿Sí? Es una acción que demuestra con hechos, que da vida, que busca el bien de la otra persona, con un corazón sincero. Eso es lo que demuestra amor. Según, como decía en el Brit Hadashah, en primera de Juan 4:8, dice, los que no aman no conocen a Yahweh, a nuestro Abacados, porque Yahweh es amor, dice Primera de Juan 4:8, y sigue diciendo así. En Primera de Corintios 13, vamos a ver si lo tengo aquí, no creo que lo tenga. No. Em, en Primera de Corintios 13, el 4 al 7 dice, el amor es paciente, nos habla de cómo es el amor. El amor es paciente, bondadoso, no es celoso, no es jactancioso, no es arrogante, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, ni lleva cuentas del mal. Hay personas que están, uy, ese me hizo esta, me llevo esta, las tengo contadas, dicen a veces. No se alegra de la injusticia y no se alegra, sino que se alegra de la verdad.
todo lo disculpa, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. Es lo que nos muestra, nos da la referencia de qué es amor, ¿sí? Pero también amor se demuestra con hechos y uno de los hechos, como dice, me lo voy a colocar aquí, Juan 14:15. Johanán 14:15 dice, perdón, si ustedes me aman, la palabra Java, guardarán mis mandamientos. Entonces nos muestra cómo debo mostrar yo el amor, porque ahora debo mostrar yo el amor. Adonai me amó primero, ¿sí? Porque dice que Él nos amó primero. Así debo yo amar. Y dice el 21 de este mismo capítulo, dice así. Todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me revelaré a mí mismo a él. Sí, o sea que es una forma de mostrar la obediencia, obedecer a los mandamientos que Adonai nos da, o sea, su palabra toda, desde Bereshit, de Génesis, hasta Gilgalut, Apocalipsis, todo el mensaje que Él nos ha dado. Y obediencia. Obediencia, la palabra obediencia en hebreo es shamar, shamar que viene de la misma palabra que, o es una parte de una raíz de shema o shma, escuchar, pero no solamente escuchar y listo, sino escuchar y actuar, hacer lo que se me indica. Es lo que nos dice el, este verso. ¿Sí? Pero también Johanán 15 nos habla también de lo que es amor a la obediencia. Dice Juan 15:9, perdón, Juan 15:9 dice, como mi Padre me ha amado, así yo también los he amado a ustedes, así que permanezcan en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor, tal como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Entonces, permanecer o lo que es el amor, vemos que también tiene que ver con la obediencia. Y es lo que hizo Abraham, porque vemos que Abraham amaba a su hijo, pero sobre todo amaba a Adonai por encima de amar sincera y fervientemente a su hijo, amaba más a Elohim, tanto así de llevar a su hijo a un sacrificio y esperar que Adonai hiciera. Porque él sabía si me pidió de sacrificio a mi hijo, pues él lo resucitará. No sé cómo hará, pero yo voy. Y dice este libro de Hacer, que leía, que en medio de eso el enemigo o esa voz que nos habla a veces, Yeser Hará o como lo quieran llamar, no, le decía a Abraham, ¿cómo crees? Eso no es Adonai. No escuches esa voz, esa no es la voz de Dios, no es la voz de Elohim, no es la voz del Eterno, no, no, ese no es. No, ¿cómo vas a sacrificar a tu hijo? No, no, no hagas caso a eso, no vayas. Y él decía, si Adonai me dijo, voy a hacerlo como él, y no escuchó. Después esa voz vino a Isaac también y le dijo, tu padre va a sacrificarte a ti. Y él se quedó como, uy. Dicen que cuando iban en el camino, una llama de fuego salió entre las montañas. Y Abraham le dice a Isaac, ¿ves esa llama? Y sí. Y después le dice a los que estaban con él, los sirvientes que iban, los siervos que iban con él, ¿ven aquello que está en la montaña? No, vemos somos dos montañas nada más. O sea que, y ahí en ese momento, Abraham le dijo a esos siervos, quédense aquí, Isaac y yo vamos a subir a la montaña, a Moriat, a la enseñanza de Adonai que tenía. Un lugar que más adelante se convertiría también en lugar em, de un templo, del Mishkan, ¿sí? Entonces, suben y en ese momento Isaac le dice al padre, porque ya había escuchado esa voz, tenemos fuego, tenemos leña. ¿Y dónde está el cordero? Le pregunta a Isaac.
Y Abraham le dice, Adonai se proveerá de cordero. Y entonces sube y cuando está arriba le dice a Isaac que él es el sacrificio. Y es el sacrificio tanto así que, y no era un niño, porque ahí vemos que no era un niño, ya estaba mayor para hacer ese sacrificio. Siempre nos ha mostrado en fotografía que era un niño, pero no era un niño, ya estaba mayor, ya venía a su edad, menos de 37. Eh, y, y él ya acepta ese sacrificio. Él se ofrece también como sacrificio, tal punto que se deja amarrar, se deja hacer la aquedad para cumplir el propósito de Adonai. Y es que esto nos enseña que hay que obedecer por encima de todo a nuestro abacados. No es que ahora Adonai va a pedir sacrificar a nuestros hijos, no, porque ese sacrificio ya se cumplió. Y de hecho, Adonai no permite el sacrificio de seres humanos, de nadie ahora. Abraham solamente él fue probado en esa área. Ya nosotros, Adonai no nos va a decir, porque ya el sacrificio perfecto ya fue hecho. Entonces, no es que vamos a obedecer. Lo que vamos a obedecer es a su voz. Que tengo que hacer esto, lo hago. Tengo que obedecer a sus mandamientos que a su vez me benefician a mí mismo. Entonces, todo este concepto de amor, ¿sí? Como vemos en Isaac, son una semejanza profética de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es una prefiguración, una alegoría, una anticipación, una sombra. Bueno, como se quiera tomar en el sentido de una revelación más allá de lo que Adonai estaba mostrando a través de Isaac y Abraham. Y, perdón, voy a tomar un poquito de porque todavía estoy malo de la garganta, este frío me está tocando un poco, pero bueno, vamos a seguir en este mensaje tan hermoso de Adonai. Y es que ambos, cuando vemos la sombra profética de Isaías, ambos, tanto Yeshua, que lo vemos, oye, cumplen muchos de los em, modelos. En hebreo es Reshorim, modelos proféticos que apuntan a Mashiach. Su vida contiene patrones que se cumplen plenamente en Yeshua. Uno de ellos, vamos a ver si los anoté aquí, creo que sí. Sí, ambos son hijos prometidos, prometidos pero milagrosamente. Nace por promesa divina. Sara era estéril y de edad avanzada. Su nacimiento ocurre por intervención sobrenatural. Yeshua nace por una obra del Ruach HaKodesh. Miriam concibe siendo virgen. Su nacimiento también es el cumplimiento de una promesa profética, lo que nos habla de Yeshua. En segundo, ambos son hijos amados. Tanto Isaac como Yeshua dijo el Eterno, este es mi hijo amado, le dijo a Yohanan cuando estaba haciendo la inmersión, el bautismo, ¿sí? La Tevilá. Dice, ambos son hijos únicos en hebreo, en Génesis y ya, en este capítulo, cuando vemos que es su hijo amado, hijo único y amado. Yeshua es único y amado. En el Brit Hadashah vemos que el Padre declara sobre Yehoshua este hecho también, como decía. El énfasis del amor del Padre aparece en ambos relatos, ¿sí? Es algo muy especial. Ambos cargan madera para su propio sacrificio. Vemos a Isaac cargando aquí esta figurita que puse aquí. Isaac cargando la leña, madera, a su sacrificio. Yeshua cargó el madero para su sacrificio también. Mm. Em, los dos suben al monte del sacrificio llevando la madera de su propio propósito divino. Ambos van como cordero entregados. Vemos a Isaac, él era el que iba a hacer el sacrificio, ¿sí?
Ambos van como ese cordero. Yeshua era el cordero. He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, dice el pasaje de Yohanan 1. Ambos aceptan la voluntad del abacados en medio de todo. Ya Yeshua venía preparado para aceptar la voluntad del Abba para hacer el sacrificio. Isaac, cuando el padre le dice, también aceptó que lo amarrara para evitar que se soltara en medio de las cosas. Y porque no era un niño y no salió a Abraham correteando a Isaac para que se dejara sacrificar, no, él mismo dejó que se atara. Entonces se muestra la voluntad del abacados. Y eso muestra una actitud de obediencia, pero también de confianza en el Padre. Ambos vuelven de entre los muertos. Algunos dicen que Isaac sí fue sacrificado y después fue resucitado, dicen algunos comentarios, pero el texto bíblico no nos dice eso, que no dice que no fue sacrificado, pero era una figura de que él iba a morir. De hecho, cuando él se acuesta y ya está listo para ser sacrificado, o sea, ya lleva a Abraham, es una forma de que cuando Adonai se le aparece, no le hagas nada, es una forma de resucitar, volver. Volvió a vida. Es una prefiguración de la resurrección del Mashiach. Eh, em, el lugar del sacrificio, ese lugar es el mismo del sacrificio. Muchos dicen que ahí mismo también fue sacrificado Mashiach, ¿m? Ese monte Moriah, que como dije, es el lugar del sacrificio, la zona, que es Jerusalén, ese era Jerusalén. Después del sacrificio, ¿dónde voy? Eh, Después del sacrificio, ambos reciben una novia. Fíjese que después de este sacrificio, todo esto, recibe a Rivka. Después del sacrificio de Yeshua, se está preparando la novia. Así también, todo esto son parte de las sombras proféticas de ese evento. Y algo muy curioso también es que la palabra Yisad, después de este evento del sacrificio, no se ve más su participación así ya, sino hasta cuando recibe, hasta que se encuentra con Rika, ¿no? Hasta el momento, a partir de aquí, se comenta su nombre, pero no su participación, ¿no? Entonces, es una forma de mostrar que después del sacrificio de Yeshua, no estuvo más aquí, pues no está caminando así entre nosotros el físico, que lo podamos ver, así hasta que venga por su novia. Veremos al Mashiach también. Entonces son puntos importantes de lo que vimos. Ahora, terminando la paracha anterior, vimos lo que fue la genealogía de Nahor, pero me fui un poquito más atrás para ver de dónde salen todos estos nombres. Shem, el hijo de Noah, que tuvo cinco hijos, de uno de sus hijos, Al-Safat, Arfaxad, tuvo un hijo llamado Shela, y Shela tuvo un hijo llamado Eber. Eber tuvo dos hijos, a Pelet y a Joktan. De Pele es donde surge la genealogía para Yeshua, ¿sí? Que inclusive Mateo lo dice. Entonces, Pele engendró a Reú, Reú a Seur, Serug, y Serug a Nahor, y Nahor a Terah. Fíjese que Nahor ya aparecía ese nombre, o sea que el Nahor es el abuelo de Abraham. Y a su vez, un nieto, otro hermano de Abraham, también tomó el mismo nombre, de Nahor. Y Terah tuvo tres hijos, Abraham, Nahor y Aram. Y de Aram, Aram tuvo tres hijos, a Milca, Isca y Lot. El mismo Lot que se fue con Abraham, porque Aram murió en Ur, ¿sí? Y dicen que pues, fue por culpa de Tarek, ¿no? A través de Nimrod. Pero tuvo una hija Arán tuvo una de las hijas que se llamaba Milca. Esa hija se casó con su tío
llamado Nahor, ¿sí? Y Abraham pues se casó con Sarai. Esto lo podemos encontrar tanto en Bereshit 10 del 22 al 29 y Bereshit 11 del 10 al 29. Y ahora la genealogía como se presenta en esta porción que nos habla de Nahor y Milca, ¿sí? Hermano de Abraham, su, su concubina que también tuvo cuatro hijos, nos muestra la genealogía de Nahor. Nahor tuvo todos estos hijos y el último de sus hijos es Betuel. ¿Quién es Betuel? El padre de Ribca y de Labán, el suegro de Jacob, más adelante, ¿sí? Entonces ahí vemos más o menos la genealogía de dónde sale cada uno y por qué Elohim o Abraham dijo que quería que su hijo tuviera de la misma tribu o familia o de su casa, no de los kenaitas, sino de la familia de su padre, de Terah, de su hermano, en este caso Nahor, y esto sería un sobrino de Abraham, Betuel, y ya está rica. Bueno, lo podemos encontrar en el Bereshit 22, el 20 al 24. Y es cuando comienza esta porción. He hablado más para tomar lo que es el contexto de esta porción, ¿sí? La muerte y la sepultura de Sara. Algo que nos comenta la escritura es que es un momento muy doloroso tanto para Abraham como para Isaac. Y según el relato de este mismo libro de Yasser, dice que Sara se le presentó este maligno o este personaje que dice el libro de Yasser, y dice que le contó que Isaac iba a ser sacrificado. Y dice que ella salió, se desesperó, lloró mucho, dijo yo voy a buscar a Abraham. Y se fue a Beersheba, como dice la porción aquí. Porción dice que fue a Kiriat Arba, que es Hebrón, ¿sí? Fue hasta allá a buscar a Abraham para, para ver a su hijo y no lo encontró. Pero luego dice el libro de Hacer que este mismo hombre le dijo, no, él no fue sacrificado, ellos también. Ese impacto, dice él, que le causó tanto alegría que ella se empezó a desvanecer, hasta que murió. Es lo que dice el libro de Hacer. La Biblia no nos dice, solamente nos dice que y fue la vida de Sara 127 años, años de vida de Sara. Entonces, aquí está en hebreo, Vayihu Hayel Sara, y es el nombre de la porción. Y fíjese que esta palabra Vayihu, que está aquí en hebreo, es una palabra que se escribe tanto de derecha a izquierda igual, lo que le dicen una palabra palíndrome, que se escribe como oso. Yo escribo oso, dice lo mismo. Bueno, aquí es una palabra esta porque tiene un significado. En el centro vemos la letra Hei. Dicen estos estudiosos que esta palabra Hei es porque así como Sara se entregó a Elohim, Elohim también estaba con ella. Entonces era como una conexión con Elohim, Elohim conmigo. Es una forma Vallejí. Y justamente esta palabra tiene su valor numérico que cuando la contamos, la vale 6, yud 10, hey 5, yud 10 y hey bat otra vez 6. Cuando lo sumamos da 37, que es el número de la edad de Isaac. ¿Y cómo sabemos esto? Pues Sara dice, Berechit 17:17, que ella tenía 90 años. Y si murió a los 127 años, ¿cuánto nos da? 37. Si hacemos esta suma, pues nos da 37, la edad de su hijo, Isaac. O sea que Isaac tenía 37. Hay algunos que dicen que es la misma edad cuando Yeshua comenzó su ministerio. Sí, hay algunos, porque aquí el Bnei Hashem creo que dice que a los 30 años comenzó su ministerio. Bueno, otros sostienen que fue a los 37 porque a los 40 fue cuando él partió. Sí, es lo que
dicen algunos. Pero esto marcó también dos cosas. Cuando él se casó, sí. No, Yeshua, cuando partió Yeshua. Ah, vale. También nos muestra dos cosas. Hayé y Sarah se muestra al final y también se muestra perdón, al principio y al final. Dos veces se dice Hayé y Sarah. Y fue la vida de Sara 127 años de vida de Sara. Años de vida de Sara. O sea, se muestra dos veces el nombre de la vida de Sara. Y es que dicen algunos estudiosos que es porque una vida fue antes de la promesa, antes que la promesa se hiciera, se cumpliera la promesa, y otra después de la promesa, ¿sí? Después de la promesa. Y es que es otra semejanza a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. De hecho, dice así, antes de Mashiach, después de Mashiach. Si leemos Efesios 2:12, Efesios 2:12 nos dice esto. En aquel tiempo no tenías a Mashiach, estabas apartado de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, pero ahora estamos en Mashiach, ¿sí? También segunda de Corintillín 5:17 también nos habla de esto. De modo que si alguno está unido a Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemple lo que ha venido, es fresco y nuevo. Algo muy parecido a Sara, una vida antes de la promesa y una vida después de la promesa. A nosotros nos ha pasado lo mismo, como algunos dicen, antes de Cristo, después de Cristo. Hasta la historia está dividida en estos dos periodos, porque un periodo es cuando estamos sin el Mashiach, si no conocemos a Mashiach Yeshua. Pero cuando conocemos a Mashiach, nuestra vida cambia, es transformada. Cada uno de nosotros ha experimentado ese cambio. Antes de Mashiach yo era así, era malo, era esto, era aquello y aquello. Pero ahora en Mashiach he sido transformado y sigo en ese proceso de transformación, de conocer más a Mashiach, de enamorarme más, de dar todo por él y inclusive de llevar la luz de Mashiach, ¿sí? Esa luz. ACDC. Estas insignias también porque estoy viendo ahorita un poco de electricidad, ¿no? Me llama la atención que esta palabra en terminología, en cuestiones eléctricas, esto quiere decir corriente alterna y corriente continua, ¿sí? Lo que se lee en inglés, que es alternating current y direct current, algo así es, no sé, en inglés. Ajá. Corriente alterna y corriente continua. La corriente continua, perdón, alterna, que es esta, la corriente alterna, es una corriente que cambia direcciones, cambiante, ¿sí? Una corriente que es cambiante. Mientras la corriente directa o corriente continua, ¿sí? Su forma es directa, es precisa, no cambia, siempre, no varía. Entonces yo asemejaba esto a la vida en Mashiach. Cuando no conocemos a Mashiach, no estamos antes de Mashiach, somos cambiantes, ¿sí? Cambiamos muchas veces, así como le dijo a Kefa, que él era Simeón, sí, Simón, que era una caña llevada por el viento. Y después le dijo, tú serás Kefa, una piedra, una roca firme. Bueno, la corriente queda fija, lineal, que queda sin desviaciones. Bueno, es lo que ellos decían, uy, mira, qué coincidencia, ¿no? Dice el verso 2: Sara murió en Kiriat Arba, también conocida como Hebrón. Esta palabra Hebrón quiere decir unión, ¿sí? Unión. Y es que en este proceso es cuando se une, se une en,
Abraham el, con los hititas, con Het, que está ahí con Abraham, antes de comprarle el campo de Macpela. Esta palabra Hebrón es lo que no indica unión. ¿Sí? Ya, ya, ya he tomado otro poquito de té, para que no. Entonces vemos una lección importante en todo esto que nos está dando esta enseñanza, que ya, la muerte es una conexión espiritual, la sepultura, habla de posesión, de promesa confirmada. De hecho, muere Sara y aún una vez esa promesa empieza a desarrollarse. La promesa de Isaac, que ya nació, ya ahora empieza a desarrollarse para cumplir el propósito del cual Isaac fue enviado para empezar el pueblo, ¿ve? La promesa, confirmarla, el primer pedazo de tierra que Israel realmente posee en un lugar como la resurrección, no de la muerte. Esto revela que la promesa de Adonai empieza donde parece que todo termina, ¿sí? Ahí comienza el pueblo. En la conexión con Mashiach, vemos que Hebrón significa unión y amistad. Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día. Abraham también fue llamado hijo, amigo, ¿sí? Entonces permanece, muere Sara, en la muerte de Sara, un acto que Abraham compara la tumba que apunta a la posesión, a la promesa que llega a través del sacrificio. O sea, llega el sacrificio, llega la muerte y empieza a cumplirse el propósito por el cual ellos. Asimismo, también Yeshua asegura nuestra herencia eterna por su propia muerte. Son temas importantes. Abraham busca esposa a Isaac, parte del consejo de, Abraham, de Sara. Sara siempre estaba buscada a su hijo, a darle la protección. No es que Abraham no, pero ahora le tocaba a Abraham ser madre para también, así como le han tocado a muchas madres, ser padre y madre, o al revés, ser la ayuda, que no está, bueno, a este caso Abraham tuvo que pensar en la promesa en el cuidado de su hijo. Y una de las cosas era que no quería que él se emparentara con estos pueblos vecinos como es Kenan, con idolatría. No digo que Arán no era pueblo de costumbres también idólatras, ¿no? Allá donde es su pueblo. Pero Kenan era totalmente lleno de inmoralidad sexual, idolatría, violencia, maldad, todo eso que podemos ver de este pueblo. Ahora Abraham ya era viejo, avanzado en años, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Fíjese que dice en todo, lo había bendecido en todo. Y vemos que Abraham era muy rico, ya adquirió muchas posesiones. Y Abraham dijo al sirviente que le había servido por más tiempo, quien estaba a cargo de todo lo que él poseía. Pon tu mano debajo de mi muslo, porque yo quiero que jures por Yahweh, Elohim del cielo y Elohim de la tierra, que tú no escogerás una esposa para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando, ¿sí? Porque no quería, ¿no? Estas mujeres eran, y es algo que siempre se nos dice a nosotros, sobre todo las madres son las que tienen como esa escaneo de ver cuando es el hijo, bueno, la hija también ver quién es el que, si es una buena persona, no sé, tienen ese aparato escaneador de lo malos. Entonces Abraham tenía que tomar esa responsabilidad y por eso no quiso mujeres de ahí, sino de otro lado. De hecho, le pide a su siervo que busque esa mujer. Y ese siervo
que, aunque no se menciona en esta porción, dice que su nombre, o como vemos en las porciones anteriores, vemos que su nombre es Eliezer, que ya también lo comenté en la porción pasada, que su nombre quiere decir ayuda de Elohim, Elohim, y Ezer, que es ayuda, ¿sí? Entonces, Eliezer, ayuda de Elohim. Ujú. Entonces vemos que esto haría una forma del Ruach HaKodesh que está en este tiempo recordándonos todas las cosas, inquietándonos, eh, entendiendo, convenciéndonos de pecado, todo lo que el Ruach está preparando en nosotros para ser la novia. Asimismo, Eliezer, en este caso el siervo de Elohim, está preparando, buscando a la novia. Dice, si no, que irás a mi tierra donde yo nací, a mi tribu y tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. El sirviente respondió, supongamos que la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra al cual tú viniste? Le dice Abraham, no, ni se te ocurra llevarla para allá tampoco. Él no puede salir de ahí. De hecho, hasta Adonai no permitió que saliera de Canaán. Él dijo cuando le pasó lo mismo que a Abraham, vino una hambruna, sequías y no sé qué, él se iba a Misraín también, a Egipto, y el Eterno no permitió que no saliera de la protección de Adonai, del cumplimiento de su propósito. Entonces, ¿a dónde fue? A, ¿cómo se dice? Donde estaban los pozos que Abraham había abierto. Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, con Abimelech. Ya se había levantado el nuevo Abimelech, el rey padre, en este caso, que es en tierra de Filisteo, lo que hoy también es Gaza, toda esa zona. ¿Sí? Entonces vemos aquí la protección. Vemos también que este siervo llevó regalos, como dije, era un hombre muy poderoso, de mucho dinero tenía Abraham, tanto así que compró el campo de Macpela, que se me olvidó comentar, un campo que la verdad fue demasiado caro, pagó, y Abraham no tuvo en cuenta el pagar ese precio. No le importó. Y según estudios, bueno, vemos a David. Ya habían pasado muchos años. Vemos a David cómo compró un campo, el campo de donde Arauna le ofreció, Dios, no, yo te lo regalo. Y David dijo, no, yo lo que me cueste, yo lo pagaré, porque no voy a ofrecer holocaustos sin que no me cueste. Y entonces compró ese campo y ese campo le costó 50 shekel o piezas de plata. 50 por un campo. Y más adelante, Jeremías también compró un campo y le costó 175 piezas o shekel. Y entonces, Jacob también compró un campo y lo compró en 100 shekel. Entonces, un campo costaba más o menos eso, de 50 a 100, 175 es más caro. Abraham lo pagó por 400, o sea, un precio súper, súper caro, pero no le importó, porque aparte que era rico, no le importó dónde iba, porque es una herencia que va a servir para la resurrección de los patriarcas. Cuando venga Mashiach, ese lugar de Macpela resucitarán Abraham, Isaac, Jacob, Lea y Rachel. Y rica, porque Rachel fue sepultada en Betlehem o Belén. ¿Sí? Aquí confirma, Sara perdón, Rica es escogida de acuerdo a Adonai, perdón, Eliezer o el siervo de Abraham pidió señales sobre, sobre la esposa para su amo, para Isaac. Y Adonai le escuchó y vemos entonces el sirviente tomó 10 camellos de su amo y toda la clase de regalos de su amo. Eso
eso es algo muy especial porque esta parte, el regalo también tiene el nombre de dones. Y vemos que Yeshua HaMashiach, o el Ruach Codes, nos da dones, nos da regalos, nos da todos estos regalos para prepararnos para ser la novia de Adonai, de Yeshua. La ciudad de Nahor y fue a la ciudad de Nahor. Allí al anochecer, cuando las mujeres salen a sacar agua, él hizo que los camellos se arrodillaran la palabra verajá, que también en nuestra traducción es bendecir, es bereja, que es rodilla, fuera de la ciudad junto al pozo, los pozos muy relacionados, que hay un tema muy especial del pozo en el canal de Red Profética. Él dijo, Yahweh Elohim, de mi mano, de mi amo Abraham, por favor, déjame tener éxito hoy y muestra tu gesed, tu gracia a mi amo Abraham. Es cuando vemos el cumplimiento de esa petición que hizo el siervo. Y tal como él pidió, no ha terminado de decir lo que el propósito con que él fue y que le ayudara, que le dirigiera su camino, que antes de que o nomás terminó, se cumplió. Porque a veces cuando hablamos directamente a Adonai con señales, Él nos muestra de acuerdo a su propósito, no bajo, yo quiero un carro, no, es bajo el propósito de Adonai. Rica y su familia confirma su elección. Cuando vemos aquí entonces dijo, bendito sea Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, quien no ha abandonado su fiel amor por mi amo, porque Yahweh me ha guiado a la casa de los parientes de mi amo. La muchacha corrió y dijo a la casa de su madre lo que había pasado. Y Rica tenía un hermano llamado Labán, el más adelante suegro de Jacob. Cuando él vio cuando él vio el pendiente de la nariz y además los brazaletes en las muñecas de su hermana, y cuando oyó el reporte de su hermana rica de lo que el hombre había dicho a ella, corrió hacia la fuente de agua y encontró al hombre parado junto ahí con los camellos. Y una vez él con esa, pues, ya vemos cómo era Labán, ese era muy ambicioso. Entonces ya vemos cómo se va a comportar con él para sacarle también platica, ¿no? Entonces ahí lo llevan y ahí muestra alguna palabra que le dice a Rica que si ella quiere ir, o sea que no era una obligación, no era usted va porque va, no, se ve que el pueblo del Eterno, la mujer tiene su voz, así como también lo tuvo Sara, que cuando ellas toman decisiones en este caso, para ir al lugar donde se le había, eh, como Eliezer le había dicho, ¿sí? Y ella tomó la decisión y dijo que sí. Y fue cuando se fue allá a Kenan y se embarcó para ir con todo, llevando la caravana de ella, sus sirvientes y todo eso. Y luego vemos cómo se encuentra. Entonces Rica y sus sirvientes se montaron en los camellos y siguieron al hombre. Por tanto, el sirviente tomó a Rica y se fue por su camino. Mientras tanto, Yitzhak, un atardecer después de venir por el camino de ver la High Roy, él estaba viviendo en la tierra del sur. Salió a caminar por el campo hacia el atardecer para meditar y mientras alzó su mirada vio camellos que se acercaban. Rica también alzó su mirada y cuando ella vio a Isaac deprisa se desmontó de su camello. Entonces vemos que aquí salió a caminar por el camino, por el campo. Y esta palabra campo, creo que lo coloqué así en Mateo 13, 36 y 37, en una parábola que dijo Mashiach, nos muestra
que el campo representa al mundo. O sea, que nos está dando una previsualización de Yeshua viniendo al campo para recibirnos, ¿sí? Para recibir a la novia. Ella dijo al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo? O sea, ¿a quién le está preguntando? Al sirviente, como hemos dicho, al Rúa. Y cuando digo al Rúa no es que son tres personas, una trinidad, no. Cuando digo el sirviente es esa semejanza del Rúa que tenemos, que Él nos ha dado a aquellos que cumplimos los mandamientos, el que me ama y guarda mis mandamientos, vendremos a Él y hacemos morada en Él. ¿Por qué? Porque obedecemos a Él y podemos recibir del Rúa esa instrucción de no ser confundidos por los falsos Mashiach que se puedan levantar. Porque dice la Escritura, y se levantarán varios Cristos, varios Mashiachs. Sí, y muchos serán confundidos, pero aquellos que estemos cumpliendo los mandamientos recibiremos del Rúa y no seríamos engañados para recibirnos. Cuando el sirviente respondió, es mi amo. Ella tomó su velo y se cubrió, como debemos ser nosotros, cubrirnos con su palabra, con sus mandamientos, con su amor y vestirnos, ataviarnos de acuerdo como dice Apocalipsis, ¿sí? O Higdalú, que debemos ser ataviados para una esposa, una novia sin mancha, adornada, ¿sí? El sirviente le dijo a Yisad todo lo que había hecho. Entonces Yisab le trajo adentro de su tienda de su madre y tomó a Rica. Ella fue su esposa y él la amó. Así fue Yisab consolada por la pérdida de su madre. Entonces vemos aquí cómo Yisab fue consolado, no sustituido, consolado. Y aparte de eso, una de las enseñanzas que da esto es que, por ejemplo, los jóvenes o personas que van a tomar esa decisión de casarse, pues tomar la responsabilidad con amor, con, pero también con mucha responsabilidad en cuanto al matrimonio, que como he dicho, el matrimonio debe ser de acuerdo a como dice la escritura, y el hombre debe ser la cabeza. Y cuando digo cabeza, no es el que manda más, el que grita más, el que todo le obedece, es aquel que provee, protege y está siempre resguardando a su esposa, a su novia, así como Isaac va a guardar a su esposa, así como el Mashiach guarda a su quejilá y da su vida por la quejilá, por su iglesia, en otras palabras. Así es la esposa a la cual está protegiendo para las bodas del Cordero, sí. Los descendientes de Abraham y Ketura, luego que vemos que Abraham volvió a casarse, una de las cosas que me llama la atención de este patriarca Isaac es que ha sido hombre de una sola mujer. ¿Sí? No se conoce otra mujer de Isaac muy semejante a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por eso Isaac es la mejor prefiguración de nuestro Adón Yeshua HaMashiach en cuanto a todo su nacimiento milagroso, su entrega a la crucifixión, su búsqueda de su esposa, o sea, y aún todo lo que tenga que ver con Isaac nos muestra nos adelanta lo que es nuestro Mashiach. Aún si vemos más en el nivel Sot, toda esta conexión con Mashiach, podemos ver lo que en verdad debemos hacer para recibir a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Los descendientes de Abraham, en este caso con Setura, Setura en las traducciones actuales, Ketura en hebreo, viene de una raíz que es perfumada, ¿sí? Abraham tomó otra esposa cuyo nombre es Ketura y ella dio a luz a Sinram, Joscan, Madam, Midian, ¿sí? Un pueblo que se levantaría más adelante, Kishba y Shua. Fíjese que todos estos nombres, excepto el de Sinra, son nombres que tienen nombres muy, llamémoslos negativos.
diría yo. Por ejemplo, mire que significa cada uno de ellos. Lo voy a leer, que los anoté aquí porque me llamó la atención de que cada nombre tiene eh, nombres muy como negativos. Por ejemplo, el de Sinram, dice que es alabanza o musical. Es el único nombre. Debe ser porque era el primogénito. Fue instruido el principio. A lo mejor Abraham pudo depositar en él cierto conocimiento o palabra del Eterno. Pero los otros hijos no fueron sus nombres no dan ese nombre de positivo, para decirlo así. Por decir, Yoshkan quiere decir insidioso, Medan, discordia, Midian, pleito, rencilla, contienda, Yishbak, olvido, o el que se va. Sua quiere decir abatir, agobiar. Entonces vemos esos nombres de estos hijos de Cetura que no son de hecho vemos al pueblo de Midian, que luego va a ser inclusive tropiezo para el pueblo de Israel. Y los hijos, y bueno, y a su vez da su descendencia, los hijos de Dan, de Dan fueron Rachel, Raguel, Nadel, y los de Azurín, Lectushim, Leumim, y los hijos de Midian fueron, estos son los hijos de Midian, del pueblo de Midian, que más adelante vamos a verlo en tiempos del pueblo de Israel, después que salen de Egipto. Estos son los hijos de Ketura, ¿sí? Y también vemos lo que es Abraham, que Abraham a cada uno le dio lo que poseía. Bueno, a cada uno dio regalos, dones también. Mientras que a Isaac, aquí dice que le dio la herencia de todo lo que poseía. Y es que también vemos esto en Yeshua HaMashiach, que le ha dado todo. Yeshua tiene todo el Padre, porque todo lo que es del Padre es mío, dijo Yeshua, ¿no? Una semejanza de Yeshua también vemos a Isaac. Y es que Abraham era un hombre justo, un hombre que no descuidó inclusive a sus hijos, ni a Ismael, ni a estos hijos de Cetura, porque un hombre correcto y daba lo que... Pero a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, le dio todo lo que poseía. Y a cada uno de sus hijos le dio dones. Pero también muestra algo que dice, mientras que todavía vivían, los envió al este, a la tierra del Queden. Esta palabra Queden, este o oriente también, el oriente también se le dice al este. Esta tierra del Queden es el lugar como el lugar de la eternidad, el lugar establecido por él, donde va a venir también Mashiach. Eso nos muestra que a pesar de que son hijos de Abraham, de que también hay promesa para ellos, ellos también van a tener un, un llamado porque Adonai ha prometido a Abraham que él tendría descendencia, su descendencia era grande, pero dice que aquí era lejos de Isaac. Bueno, y por último, la muerte de Abraham, que también fue unido a su pueblo, pero que él vio a Mashiach. Dice que Yeshua mismo, él vio mi día, él vio mi momento. Y esto fue cuanto Abraham vivió 175 años. Fíjese que tanto a Sara como a Abraham y a la mayoría de todos los que están reflejados en la escritura siempre dice y vivió. Nunca dice y murió a Abraham de 175 y murió Sara. No, siempre se habla de y vivió porque se le da más prioridad o referencia o se exalta más la vida que la muerte, y más de su patriarca, más de su pueblo, y vivió, no murió, y vivió, porque se le da más énfasis a la vida
y no se le da culto a la muerte. De hecho, hay un versículo que dice que la muerte de sus, en Isaías, hmm, em, no, en Salmo, para terminar, en Tejilín, Salmos 116:15 dice así. Sean bendecidos por Yahweh, el que hizo los cielos y la tierra. Ah, no, 116, perdón, 116, 15. A los ojos de Yahweh la muerte de sus kadoshim es preciosa, dice este verso. O sea que cuando un hombre de Adonai, un ser humano, una persona, un sadik, hombre justo de Adonai, una mujer justa de Adonai, muere estimada para Adonai, porque los justos, de hecho dice Apocalipsis también, Apocalipsis, Hitgalú 14:13 dice así. Después oí una voz del cielo diciendo, escribe, benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos al Adón, a Mashiach. Sí, dice el Rúa, ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos porque sus obras les siguen junto con ellos. O sea que a pesar de que Abraham, Sara y muchos de personas justas que han muerto, ellos han descansado de sus obras, pero su legado sigue, lo que ellos han entregado y aún el trabajo que han establecido del Adón no se concluyó, sigue ese legado para seguir construyendo ese trabajo, ese legado, ese recuerdo. Es la mejor forma, creo yo, de recordar a aquellos que han partido, Abraham, y no como hace unos 15 días atrás que se estaba celebrando eh, el Día de los Muertos, ¿sí? Todo el mundo sale, compran, y entonces no digo que no deba uno ir a sus tumbas, no sé, pero aquellos que recordamos deben ser recordados con el propósito con el cual ellos ya tenían la confianza en Adonai, ¿sí? Que querían establecer el reino de Elohim también aquí. Entonces, que ese proceso siga haciéndose como Adonai ha establecido. Y bueno, y Abraham fue sepultado en el mismo campo que él había comprado a los hititas, en este caso a Efrón. Y los hititas que pues estaban ahí en Canaán, ¿no? Ellos no pertenecen a Canaán, ellos son parte de donde está ahora, ¿cómo es? Se me olvidó. Bueno, em, los hititas no pertenecen a esta zona, ¿no? Lo que es Turquía ahora son los hititas. Entonces, fue sepultado y está este lugar en la cueva Macpela, que bueno, es posesión de los árabes de este pueblo. Pero ahí están sus restos, tanto de Abraham, Isaac, Jacob. Hay tumbas ahí que pues no se puede entrar mucho porque está en gobierno de ellos, ¿no? Pero se mantiene ese lugar. Y los descendientes de Ismael, pues ya sabemos que ese pueblo de 12 príncipes que aquí se mencionan, aún Adonai tuvo la promesa que le dijo a Agar y a Ismael que de él saldrían 12 príncipes y que se mantiene. Y murió Ismael de 137 años y es el pueblo que se unió tanto a Egipto, a Canaán, a Misraín, a Canaán, y luego el pueblo de Edom también se va a ligar con estos pueblos y es lo que conocemos mucho de estos pueblos árabes que se mantienen aún. Bueno, esto es parte de esta porción de la paracha de esta semana que tiene mucha información también, mucho que examinar porque hay mucha revelación en esta porción que pues vemos que
seguir en el estudio de las porciones y más ahora que el pueblo de Elohim se está levantando, que la novia de nuestro Adón Yeshua se está levantando, debemos ataviarnos, limpiar nuestras vestiduras lim- y mantener lo que es las lámparas, el aceite, el ruá, nuestra vida, porque como nos enseñaban, palabra, ajá, hay mucha, la palabra Elohim está llenando toda la tierra, pero esa palabra tiene que estar acompañada del Rúa, con acción, con mover, con entrega, para que dé fruto y no sean lámparas sin aceite. Y bueno, espero que haya dado una palabra de Adonai. Damos toda rabá al Eterno, a Yeshua HaMashiach, que pues nos permite este tiempo escudriñar sus palabras, mirar al Mashiach, afianzarnos en la promesa de la de esa besorá, de ese nuevas que esperamos que es el regreso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para nuestras vidas, para sacarnos, para librarnos, para ayudarnos en todas las cosas y pedimos que cada uno de nosotros seamos dirigidos por ese Rúa, por la ayuda de Adonai, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, aun cuando dormimos, que Él sea el que dirija nuestras vidas. Pedimos que el Eterno siempre nos dé la dirección correcta, el camino, que nos enseñe el camino, que nos dé las señales necesarias para seguir en este camino, mostrándonos a través de su escritura, toda su palabra, todo lo que tiene para nosotros y poder ir creciendo y transformando nuestras vidas para que Mashiach nos encuentre bien adornados, bien adornada su novia, bien lista para las bodas. Damos toda rabá en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, Abacados, toda rabá, Emet y Emet. Esto es la porción de esta semana. Shalom, shalom, que todos tengan la bendición de nuestro nombre. Vamos, Hijo. Amén. Bueno, invitamos a toda esta congregación hermosa que pues nos unamos al Zoom para continuar entre la enseñanza, entre comentarios, preguntas y todo lo que nos une como familia de Adonai. ¿Vale? Y bueno, nos despedimos también de los otros, no sé si ya nos despedimos, que el Eterno los bendiga a todos. Shalom.